importante la descripción, qué significa, qué características tiene. Entonces, a ver, ¿han hecho o simplemente para no demorar tiempo subo? Voy a abrir un informe de clases. Entonces toca la tercera clase, la historia de la biología celular y molecular. Ya hemos hecho el aparecimiento de la vida, las características de los organismos vivos, todo lo que son agrupaciones, evolución, un poco de la forma como puede darse la evolución, los modelos de formas evolutivas que hay y algunas características de la forma de agrupación que suelen estar, esas relaciones de agrupación que forman los organismos acuáticos entre diferentes tipos de especies. Digamos, nosotros en tenemos los llamados parásitos que viven a expensas de nosotros, pero la simbiosis también tenemos algunos elementos que viven en simbiosis en nuestro intestino. La E. coli nos da la vitamina K y nosotros alimentamos a la E. coli. Eso es simbiosis. Ahora ya vamos a ver otro aspecto de la biología molecular, que es la historia de la biología, cómo evolucionó a través de la investigación por el hombre, las diferentes relaciones. Entonces voy a abrir la biología celular y molecular, comenzando a de la célula. Ya, bueno, acá hay algunas cositas que se repiten, pero no hay problema. Entonces, vamos. Esta parte sí está en Robertis, por favor, me abren y le copian el índice. Hay algunos que tal vez les ha alcanzado, que no hay objetivos, por favor, hacer sus objetivos de clase. Vamos a... vamos a ver las características de no tanto una así como evolución, sino cómo es que ha ido mostrándose a través del tiempo el reconocimiento de la célula, las partes, las leyes de la célula, en sí que cómo se definió el concepto de biología celular. Entonces eso está en Robertis, como digo, vamos a ver un índice, niveles de organización, que ya más o menos se vuelve a repetir de la anterior, a nivel químico y nivel biológico. Y este es importante en la historia de la biología celular, lo que ahondó su desarrollo fue el microscopio. Entonces la biología, el desarrollo de la teoría celular, ¿qué fue, como se dice en la historia, el huevo o la gallina primero? Entonces, la biología celular también dice, toda célula procede de otra célula. O sea, que al final, entonces, deducimos la célula tiene vida eterna. Entonces, de ahí son los postulados de la teoría celular. ¿Cómo se llamaban antiguamente las células? Que se le dio diferente connotación, diferentes nombres, pensaban que eran o no eran organismos vivientes. Posteriormente, esto evolucionó con el desarrollo del microscopio. Siempre por eso les digo que es importante saber
al nivel de qué resolución tiene nuestra vista, a nivel nada más de hasta 10 micrómetros, es decir, que lo vemos, pero la estructura no. Para ver una estructura, pues necesitamos una resolución por lo menos de unos 10 o 15 milímetros, por lo menos saber de qué forma tiene todo, si no, simplemente no deducimos. Entonces, a nivel nada más de milímetros podemos resolver. Entonces, cuando ya hablamos de micrómetros, ya es un nivel que no podemos. 1 por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 10. Entonces, ahí viene la capacidad del microscopio. Si nosotros podemos ver hasta el milímetro, hasta un milímetro, entonces, si el organismo tiene a nivel de micrómetros, 10 micrómetros, que son la milésima parte del milímetro, entonces necesariamente tenemos que ver un microscopio que tenga la resolución 1000. Y eso es lo que tenemos la sensibilidad de los microorganismos. Los microorganismos pues llegan al nivel de micrómetro. Tienen 10 micrómetros, tienen 20 micrómetros, entonces recién el micrómetro al multiplicarlo pues por 100 o por 1000 llega a poder verse un milímetro, entonces podemos observarlo en el microscopio como un puntito sencillamente. Todos los procariontes en microscopios se dicen bacterias o bacilos, un poquito alargados, que lo ve uno, pero chiquitito en la pantalla. Y un puntito, lo que es coco, lo que son bacterias gram positivas, los estreptococos, estafilococos. Entonces es importante para que ustedes sepan qué es resolución y qué es comparación con respecto a nuestra vista. Nuestra vista máxima puede haber un puntito que tenga pues 1 milímetro con cierta resolución, pero no le podemos ver la forma interna, ¿ya? Entonces, al aumentarle pues 1000 veces, ya ese milímetro lo podemos ver en el microscopio como si tuviera medio centímetro. Entonces, ya le podemos ver estructuras internas. Posteriormente, en el desarrollo de la biología tiene mucho que ver, primero, conocer qué características tiene una célula, la definición, la clasificación, características generales de la célula, características funcionales, clasificación de las células. Las dos grandes familias de organismos que son los procariontes y los eucariontes. Y dentro de estos, la célula procariótica y la célula eucariótica, para ver la comparación, porque cuando hablamos de procariontes hablamos de organismos indiferenciados, que no tienen núcleo, que son nuestros parásitos, son los agentes infecciosos de la mayor parte de enfermedades respecto a las bacterias, porque también otros agentes infecciosos son los virus, pero esos no son organismos vivos, sin embargo, también son organismos infectivos. Entonces acá tenemos dentro de la célula diferentes formas, micoplasma, virus. Bueno, aquí los micoplasmas están en una especie intermedia. Acá tenemos los virus, viriones, que no son organismos vivos. La filogenia, la organización de la célula eucariótica. La diferencia entre un procarionte y eucarionte. Las principales características de una célula. El ciclo hay, a grosso modo, en esta parte de que ya nos referenciamos a la célula, tenemos el concepto de la meiosis y mitosis. Y acá también, acá en la historia de la biología molecular, aquí es la parte, esta partecita es la que más corresponde a esta parte de la biología. El desarrollo de la teoría celular y el desarrollo de la biología. Aquí está cómo año a año fueron conociendo, si no está mucho, hay que volver a ver Robertis, y yo les pido por favor, porque aquí el Red, Van Hop, Gregorio Mendel, todos estos tienen que salir aquí en el desarrollo de la biología. Entonces, a veces en los
estructuras que realizan los alumnos por la falta de asesoría muchas veces dan más de una cosa y menos de otra cosa. Este desarrollo de la biología celular y molecular, historia de la biología, se desarrolla a nivel de todos los descubrimientos que se han hecho dentro de la célula, cuándo se desarrolló, en qué momento se evidenció y quién el núcleo, quién descubrió las organelas, las demás organelas, quién descubrió también, en este caso, el ADN, Watson y Crick, todas esas cosas son parte de este desarrollo. Entonces vamos aquí no se ve, aquí todavía no sé de qué año tengo esto. Aquí faltan los objetivos, así que por favor les dejo a ustedes, porque el objetivo de este es que el alumno vea en la manera paulatina y por qué autores. Leeuwenhoek, Payensky, Gregorio Mendel, Redi, que también vuelve y algunos otros científicos ya en el momento actual, descubrimiento como la oveja Dolly, ¿cómo se llama? La enucleación y el óvulo fecundado por cualquier célula enucleado, el núcleo de cualquier célula, ya basta para que se desarrolle otro individuo nuevo, o sea, como dice la fecundación asistida. Entonces todo eso es importante. Entonces aquí vuelvo este PowerPoint está bien en el sentido que si el índice dice una introducción, ¿ya? Entonces acá prácticamente es parte. Aquí en esta parte es que vamos a ver las estructuras, qué importancia a grosso modo general presentando, porque después cada uno es una unidad de esta biología. ¿Cómo es que se concibió? Los antiguos, los filósofos, Aristóteles, llegó a la conclusión de que, como se dice, todos lo que es vivo puede ser animal o vegetal y tienen los mismos elementos. Y la célula son las unidades fundamentales de la vida, tanto a nivel unicelular como nosotros, pluricelular. Y por lo tanto, hay que lograr enfocar esta unidad viviente en una comprensión profunda, tanto de su estructura como su función. Es parte del desarrollo de este curso. Biología es biología celular y molecular. El comportamiento, la evolución de la célula y los grandes descubrimientos históricos sobre la estructura, la vida, los orígenes, la diversidad, la diversidad biológica, es lo que marca esta. Entonces acá tenemos los niveles de organización, más o menos ya lo habíamos visto en la clase también de ayer, pero podemos, porque cada libro a veces se enfoca desde un nivel y otros libros se enfocan desde otro nivel. Siempre hay que tener. Tenemos acá que en nuestro entorno tenemos los componentes básicos que de una manera están en el aire, y esos originaron con coamasados, con las descargas eléctricas a partir de los bioelementos. Ahí está el hidrógeno, el CO2, el agua, ¿ya? Primarios, secundarios y oligoelementos. Son los principales que comenzaron en el medio ambiente. Entonces, a nivel de una organización, ya hemos visto que en el entorno se forman primeramente los átomos y las moléculas. Dentro del origen de los planetas está así. Primero fue el átomo, luego se asocian y forman las moléculas. Luego moléculas más complejas o organelas, cloroplastos, y después de las organelas, moléculas, macromoléculas, vienen las organelas y después vienen las células. Después de la célula hemos visto tejidos, órganos, sistemas, individuos. Ese es el nivel jerárquico organizacional, cómo está estructurado de un tema simple a un nivel complejo. Individuo
La asociación de individuos forman las poblaciones, la asociación de poblaciones forman las comunidades diversas. Y posteriormente alrededor de esas comunidades está el ecosistema, que están todos los demás elementos que tenemos a nuestro alrededor, el aire, la temperatura, el sonido, los vientos, la tierra. ¿Ya? Y alrededor de la tierra, de la parte sólida, la parte del medio ambiente, la biosfera, hidrósfera, estratosfera, todo es. Ya hemos visto al nivel atómico es la primero, el helio fue el primer átomo y todos estos son esculpidos en las centrales de fusión que corresponden a los centros termonucleares, tanto de estrellas, inclusive el Sol, como el centro de nuestro planeta. ¿Ya? Y por último, pues las centrales termonucleares también que el hombre ha creado. Se juntan, se forman las moléculas. Antes de llegar al nivel celular hay que ver que estas moléculas tienen metabolismo intermedio, tienen moléculas intermedias, tienen biomoléculas, posteriormente macro, supramacromoléculas, organelas y recién después de las organelas van a dar a la célula. Es muy importante, en la clase pasada les dije que siempre enumeren las características, autorregulación, metabolismo, reproducción, siempre sirve y definan cada una de estas características. En los tejidos, pues vamos a darnos cuenta que justamente la práctica de esta, la segunda, son formas celulares. Cada tejido tiene una forma, ya sea poliédrica, redonda, alargada, excéntrica con respecto a su núcleo, alargada, fusiforme, en estrella. Entonces, el tejido tiene una forma. Entonces, esa es parte de la práctica que poniéndonos en el microscopio, que usted reconozca unas 5 a 7 formas y las dibuje. Hoy la práctica tendría que ser más sencilla, la vamos a ver, y de todas las que van, quiero que el grupo seleccione 2, uno de ustedes dibuje, tome, porque todos tienen que dibujar. El que dibuja más rápido nada más las pasa con su leyenda. Una leyenda arriba que dice dibujo de célula nerviosa. Y al costado dice muestra célula tejido nervioso. ¿Qué más dice? Coloración. Hay que ver, cuando ustedes presenten una lámina, tienen que definir de qué origen han sacado, porque cada lámina, supongamos, yo digo una lámina hemática, tejido conectivo, de sangre, tejido hemático. Entonces aquí hay RAI o Gienza. Entonces colorante, Gienza. ¿Por qué es importante? Porque el colorante define las estructuras. Define las estructuras, supongamos, al nivel del citoplasma de color eosinófilo y al nivel del núcleo de color morado, grosella. Entonces esto es importante porque esto es lo que da la coloración y esa coloración se va a buscar que siempre sea o RAI o Gienza. ¿Ya? Entonces cuando busquen la lámina tiene que definir eso. Entonces ustedes acá con una flechita, si van a coger el tejido hemático, van a decir glóbulo blanco, entre comillas, este es un neutrófilo. ¿Cómo se observa? Pues morado en el centro y en la descripción acá el neutrófilo es el elemento de la sangre que en vista, pues en esta parte está formado por varios lóbulos. ¿Ah? Es un eosinófilo maduro porque hay jóvenes también. Que con el colorante se firma el color grosella. ¿Qué otras cosas están viendo acá? Células anucleares, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que tienen la forma de ¿cómo se llama? De salvavidas, que son achatados por el centro, transparente y coloreados a los extremos, por eso son como salvavidas. Entonces estos glóbulos rojos se pintan con el colorante de eosina, por eso el colorante de RAI, tiene que el colorante de eosina, el colorante de RAI que tiene la característica de formar las estructuras membranosas de color rosado. Y así sucesivamente, pues, los tamaños también en la leyenda, qué tamaño es, en el microscopio deben ustedes poner 10 por 40 o 10 por 100. Realmente a veces se usa lente de inmersión y esto se utiliza 10 por 100. Objetivo observado por objetivo 10 por 100. Para saber en qué condiciones se puede ver esta. Entonces,
En las células a veces se pueden, en los tejidos a veces son disgregados y otras veces muy juntos, y otras veces están juntos que no se diferencia una de otra. ¿Ya? Y los tejidos, pues, sus células están asociadas a su función, tienen formas especializadas para cumplir la misma función en todo el tejido. Después también hay células aquí, al menos hay diferentes con diferente función, ¿ya? Y forman una morfología diferenciada, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, a pesar que es en el mismo tejido, pero tenemos otras de tipo células, aparte de las células musculares, tenemos las células de los vasos y las células del tejido de las células nerviosas, del tejido nervioso. ¿Por qué? Porque todas ellas llevan a darle funcionabilidad. ¿Quién irriga a los tejidos? El tejido sanguíneo. ¿Quién da movimiento? El tejido nervioso. Tenemos a través de una conexión, como se dice, el pie, que señala la terminación de las dendritas, formando el pie terminal con la célula muscular. Posteriormente se organizan a nivel ya más alto los tejidos, dan origen a los órganos, como el tejido del hígado forma el órgano. Ya el órgano es más complejo porque aparte de tener nervios, vasos, músculo, ya tienen sus estructuras propias con su propia función. Entonces de ahí el nivel orgánico es muy importante porque tiene, supongamos el hígado, lo más importante, tiene múltiples funciones, es la máquina de trabajo fundamental para una serie de funciones de nuestro organismo. Ya vamos a ver, el hígado detoxifica, el hígado hace gluconeogénesis, el hígado transporta y almacena y transporta los ácidos grasos, el hígado redistribuye las proteínas. Entonces el hígado es la central de mayor trabajo funcional de todo nuestro organismo. Luego también tenemos el corazón, entonces hay diferentes órganos. Ese es el nivel de órgano. Y después vienen los famosos sistemas. Sistema, está muy bien, están especificados: óseo, muscular, respiratorio, urinario, reproductor, circulatorio, linfático, nervioso, hormonal, digestivo. Entonces es muy importante que ustedes sepan a qué se llama sistema, cuáles son los sistemas. Yo pongo conjuntos, son sistemas excepto. Entonces ustedes ahí tienen que saber todos los sistemas, pero sin cargo yo pongo el hígado. Entonces el hígado no es un sistema. Y después de los sistemas ya sale la unidad del hombre, el individuo, ya que es complejo, hay una serie de integraciones, hay su anatomía, fisiología. Entonces el individuo, dice, la parte más simple de todo individuo es siempre una célula. ¿Y de dónde nacemos también nosotros? De una célula. Por eso se dice que la célula, después del individuo, nace la población. Un individuo junta varios individuos, una población de alpacas, de jirafas, de leones, de elefantes. Después la comunidad son diferentes individuos, ¿ya? Un jabalí, varios venados, acá hay una serie de loros. Todo eso forma una comunidad. Después ya viene, si vemos esa comunidad en su medio ambiente, en el agua, plantas, aire, esto es los famosos ecosistemas. Importante porque los ecosistemas son característicos de los espacios. La selva no es igual que la costa, ni la costa que la sierra, y dentro de la selva hay diferentes tipos de ambientes. Entonces eso es muy importante para poder hacer la interacción, hacer la intercambio de energía. Y posteriormente la biosfera. Entonces, si comenzamos a ver el nivel de organización, nacemos desde como dicen los micrómetros, llegamos hasta astro,
son lo mínimo de percepción a nivel de microorganismos, límite del microscopio con el microscopio electrónico. O dice, a nivel de milímetro, nosotros podemos ver, agrandar en el microscopio para poder resolver, para poder ir dando pautas. Y aquí tenemos la micra. La micra recién hay un microorganismo, una bacteria, un bacilo que podemos, pero ya más abajo de la micra tenemos que ver el microscopio electrónico. El límite del microscopio óptico es una partícula que tenga 100 milímetros. Prácticamente, y el milímetro del ojo humano, aquí lo que les estaba diciendo, más o menos 100 micras, o sea, 0.01 milímetro. 0.1 milímetro. Ya nosotros podemos, es la mínimo de reloj, pero no podemos ver la forma, el interior, o sea que por todo esto nosotros tenemos que resolver un microscopio más grande para poder ampliar. Aquí una célula epitelial, una célula, ya tenemos ya 100 micras. Entonces ya más o menos el límite humano, en algún posible, nosotros vamos, hay algunas células que podemos verlas a simple vista, pero otras no podemos. Necesitamos el por qué, porque están debajo de los 100 micrones. En las células de nuestra piel no podemos verlas. Los glóbulos rojos son 100 micras, no podemos ver 100 micras. 10 micras. Entonces tenemos que aumentar el tamaño. Esto es importante en esta clase, la historia de la biología. Son la forma como ha venido desarrollándose, qué tuvo que suceder, las investigaciones. Por eso es que el alumno tiene que enseñársele a investigar. Investigaciones desde el siglo XVII. Se inventaron generalmente el desarrollo de la investigación y el conocimiento científico se da porque el hombre hace inventos mecánicos, tecnológicos. La tecnología hace que nosotros comencemos a desarrollar más conocimiento. Por eso es que la tecnología es importante. No es que seamos técnicos, sino que dentro de la resolución de los equipos, que muchas veces se necesita la ayuda de los ingenieros, de los físicos, ¿ya? Nosotros los usamos para poder manejar el conocimiento al nivel del microcosmos, instrumentos que aumentan. Entonces, al principio, pues, los microscopios fueron muy simples, posteriormente se fueron. ¿Ya? Esto es microscópico, es Leonardo da Vinci, Zacarías, Galileo, Cornelius, pero Leeuwenhoek fue el que primero que trascendió con él. Pero antes de él hubieron todos estos que ya hicieron algunas investigaciones. Por eso le digo, vayan y vean, digamos, qué hizo Galileo, que es muy conocido, Constantino, qué cosas vio. Y el nivel, como le decía, Robert Hooker, por primera vez vio la célula vegetal en los corchos, como celdillas, que también sin núcleo todo. ¿Por qué? Porque vio corcho. Agarró, cortó láminas de corcho y lo vio. Entonces ya no estaba viva la célula vegetal. Y como la célula vegetal tiene la celulosa, entonces lo que vio fue ¿cómo se llama? La cápsula. Que todas las células vegetales están envueltas por celulosa, que es la cápsula de la célula, pero son células muertas. Entonces, eso es lo que vio Robert Hooke y dijo, ya veo, no, lo que veía son restos de células. Malpighi también vio que las células eran, que los cortes tenían, si los vegetales tenían cavidades que formaban como ladrillos, como paredes. Entonces dijo, ¿qué significaban esas? Entonces esas paredes, pues como vamos a ver, tienen forma rectangular, forma de hexágono que diga, y constituye eso la celulosa. Adentro recién está la célula, como vamos a ver a través de láminas de la práctica.
Entonces, Leeuwenhoek fue el primero, por eso tanto Malpighi y todo antecedieron a Leeuwenhoek. Recién hizo algunos otros descubrimientos. Ya no vio cosas firmes, solamente vegetales, sino también a través de sus, imagínense, ahí alcanzaron 270 aumentos, y ese era grandioso para ellos. Ahorita el microscopio compuesto abarca 1000, lo que decimos que es lo que se utiliza en los laboratorios. Sin embargo, para realizar sus primeras descripciones, Leeuwenhoek solamente porque al final ellos hacían y ellos también eran. Recordemos que hay una parte que nos lleva a nuestros antiguos investigadores, que ellos no solamente eran médicos, eran también físicos, eran también químicos. Por eso que le gustan las ciencias y parte tiene que también dominar esos campos. Entonces así hubieron otros, Schelde, es importante, estos dos científicos, por sus postulados de la teoría celular. Postulados que posteriormente se dijo que toda célula, todos los animales estaban constituidos por unidades llamadas células, y la célula es la unidad fundamental. Entonces eso fue una trascendencia hasta ese entonces. O sea que toda nuestra estructura estamos haciendo como moldes. Cada una de estas estructuras es una célula y todos nosotros estamos conformados por miles y millones de células. Entonces revolucionó, y que cada célula es una unidad peor. La cosa que sacó de enfoque en este entonces, pues que hablar de disgregación, hablar de composición, pues era un mundo científico que se levantaba delante de ellos, ¿ya? Posteriormente aquí está Robert Brown, ya no solamente sino que toda célula tiene un núcleo, también gran, y que no solamente constante, sino que también se llegó a atrever a decir que el núcleo era el centro de la información de la célula. Entonces, esos son, en este caso es Schelde y Brown, Robert Brown, revolucionaron al mundo. Y esos nombrecitos, nosotros que somos parte de la persecución de esas teorías de la vida, pues debemos tener estos nombres bien metidos en la cabeza. Virchow, también otro con teoría de la célula. Todo organismo vivo está compuesto por células y que ellos constituyen la unidad fundamental. Y cada célula puede mantener sus propiedades independientes del resto, pero las propiedades de todo el organismo están basadas a través de las células individuales. O sea que ya se lanzan ellos en un mundo totalmente desconocido, se lanzan a hacer postulados que pusieron de cabeza a todo el mundo en esa época. Estamos hablando de 1821. Las células proceden únicamente de las preexistentes. Esos son los grandes postulados. Robert, Virchow, Schelde, Brown, esos postulan siempre la teoría. Walter Fleming, descubrió la mitosis. Waldeyer, la continuidad, demostró que la mitosis permite la continuidad de la generación y que se realiza por el reparto en forma exacta a través de cromosomas. Entonces, por eso digo, la trascendencia de la biología es porque cada investigador nos ha ido dejando y nosotros le hemos organizado el estudio. Cada uno de estos ha ido poco a poco descubriendo la biología celular submicroscópica. Aquí está el famoso que les había dicho de las leyes de Mendel, que ya no solamente es el núcleo, ya no solamente la división de cromosomas, sino que la herencia es a través de genes que están distribuidos. Llegó todavía más chiquitito, llegó a hacer el secuenciamiento. Por eso es el padre de la genética. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender si queremos meternos a los laboratorios de biología
de genética que han traído, porque ahí la información está a base de un secuenciamiento. Hay que conocer, este fue el padre de las leyes de la herencia mendeleyana. Otros comenzaron, supongo, Watson y Crick, bueno, antes Teodoro Boveri, y le sigue el famoso Watson y Crick, que le pusieron denominada la teoría de la herencia cromosómica. Entonces Watson y Crick describen el ADN, el ARN en doble hélice, que esto está contenido toda la información genética. Posteriormente ya se define la célula como una estructura viva, todo tejido es parte de un sistema de interacción. Las características estructurales de la célula, que es parte de lo que van que todas las partes, tanto de una célula animal como vegetal, que tenemos pues, si es que es una célula eucariótica, tenemos que tenerle pues núcleo, tenemos que tener el complejo de endomembranas, el retículo endoplasmático, el Golgi, los mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, y aquí no se está estructurando bien las miofibrillas ni microfibrillas, el esqueleto de esta célula. Entonces, esas son las características que vamos a ir viendo. Y lógicamente, cada célula tiene algunas características, como características funcionales, la distribución del citoesqueleto de la célula, que permiten en este caso el movimiento, la diapedesis, que puedan las amebas hacer la digestión celular y por último la reproducción. Entonces, clasificamos a las células. Acá en la anterior faltan muchos investigadores, por favor, porque aquí ya hemos pasado a las características y ya hemos pasado el desarrollo de la biología, el Watson, el Mendel, aquí falta Koch, ¿ya? Por eso la biología molecular, léanla bien en Robertis y agreguen un poquito más de investigadores en las partes. Bueno, aquí sí está el núcleo, ¿ya? Hay una teoría fundamental que no la veo acá, aparte de que las células derivan de células, hay una teoría elemental que se consideraba primero que las células eran agregados de vesículas y que esos primero decían que tenían un don divino, que el don divino impartía en ellos en qué momento podían dividirse. Todavía ellos no decían de que había un núcleo que se dividía, que tenían que desarrollar todo lo que vamos a ver, la replicación, la síntesis de proteínas, la replicación, esto todavía no se descubría todavía. Entonces, hay que agregar un poquito más ¿cómo se llama?, de historia a los descubridores de algunos aspectos de la biología. He cogido una diapositiva, porque ustedes no han leído todavía. Ahorita acordarme de todo es un poco... Entonces, después ya que han descrito los historiadores, hay que entrar a describir brevemente todas las partes de la célula, como unidad básica, tanto de la célula procariótica y la célula eucariótica. Se hace una comparación. Acá lo fundamental es que acá tenemos un núcleo y alrededor del núcleo está el complejo de endomembranas y acá el citoesqueleto. En cambio acá no hay complejo de endomembranas, no hay núcleo. ¿Ya? Acá hay mitocondrias, acá no hay mitocondrias, acá son mesosomas. ¿Ya? Entonces son diferentes. Acá hay complejo retículo endoplasmático, acá no tenemos complejo ya tenemos un caparazón, una cápsula, acá no tenemos, hay una cápsula pero flexible, se llama superficie celular. Entonces todos tienen su membrana, acá también hay y la superficie en algunas veces, en algunas células puede tener diferenciaciones celulares. Entonces hay diferencia entre una y otra célula. Entonces, a nivel más simple, los procariontes
Están formados como unas unidades alargadas con cilios o unidades flagelares, que esos son los procariontes. Los procariontes no tienen núcleo, tienen vacuolas. A veces tienen un citopigio por donde pueden eliminar sus productos tóxicos. Realmente los procariontes, los organismos tienen una pared celular. Esta pared los defiende porque en el momento en que el ambiente se forma caótico, ellos se encapsulan y pueden durar tiempos ahí en su cápsula. Entonces, es una parte que los distingue de los organismos eucarióticos, los organismos procariontes. Y posteriormente la membrana celular, que es importante porque en el caso de los microorganismos no tiene colesterol. En el caso de nuestra membrana sí tiene colesterol. Los microorganismos tienen una membrana muy parecida también a los vegetales que no tienen colesterol. ¿Ya? Y la membrana pues sirve para controlar el ingreso, la selectividad de la filtración, entrada y salida de iones, pero en ellos, como no hay mitocondrias, la membrana hace unos pliegues llamados mesosomas que sí sirven para hacer la función de mitocondria, es decir, de respiración. Aquí están los mesosomas, son alrededor de la membrana, ¿ya? Mesosomas en tabique y mesosomas lateral. Una parte fundamental también de las bacterias es que tienen fimbrias o pilis. ¿Ya? Algunas de estas fimbrias o pilis pueden desempeñar una adherencia y pueden desempeñar también el tipo de plásmido, de intercambio o factor plasmidial de intercambio sexual. Entonces, algunos de estos pilis se forman más fuerte y cambian de forma. Hay otros también que se diferencian, no solamente los pilis, sino largos, que se llaman flagelos. El citoplasma de los procariontes, mayormente, sí tiene ribosomas, pero no tiene, como dice, mitocondria. Y puede tener reserva de glucógeno. Generalmente los procariontes no tienen núcleo, pero sí tienen ADN, como una molécula circular pero desnuda, en el citoplasma. Esto es muy importante, no tienen membrana nuclear. Bueno, hay unas células que, como dicen, no tienen membranas y presentan un genoma muy pequeño y son los micoplasmas. Dentro de esos está el bacilo tuberculoso de los micoplasmas. O sea, son, como dice, algunas bacterias altamente resistentes. Un genoma pequeño y no son sensibles a los antibióticos, por eso que son altamente resistentes al tratamiento. ¿Ya? En estos los micoplasmas no tienen una pared celular, hay ausencia, pero sí hay sensibilidad a detergentes y insensibilidad a antibióticos. Alguna taxonomía de los microorganismos, bacterias, filum, clase, especie, todo esto es una taxonomía que mayormente... Y la familia emparentada con estos microorganismos o procariontes son los virus, los famosos ADN o ARN, con sus moléculas proteicas, todo, la forma satélite para inyectar. Estos virus en sí se encapsulan y lo altamente infeccioso es a este pedacito que hay adentro, que puede ser un segmento de ADN o ARN. Todo lo demás es la cápsula que transporta. Todo lo demás que envuelve a la cabeza, cola, patas, simplemente es, como se dice, el tractor que lleva. Lo importante es que nos van a infectar con este virus. Entonces, igual los
Los procariontes son pequeñitos a nivel ultramicro. Esos son las características de los virus. Son ultramicroscópicos, hay que verlos en microscopio electrónico. Son parásitos obligados, porque si no, no viven. Se pueden estructurar porque son como cristalográficos, son sensibles y muy mutantes. Esta característica la hemos descubierto sobre todo en COVID-19, que no sé cuántas cepas mutaba de un país a otro, y debido a la gran mutación es que no se hacía aún, y hasta ahorita que va a prevalecer que nos estén vacunando todos los años, puesto que las cepas cambian bastante, son mutables, y nuestro organismo antigénico puede no ser suficiente para coger esa mutación. Y esas son las formas de élite, la forma de los virus, ya sea ADN o ARN, virus ARN, virus ADN. Siempre los virus están encapsulados, siempre tienen una cápsula. Los ciclos de los virus pueden ser líticos y lisógenos. Entonces, los virus mayormente altamente infectivos más son líticos. Ingresan a nuestra célula, frenan la división de la célula y ellos cogen el timón de nuestra batería de replicación, transcripción y duplicación y traducción, y mayormente ellos se reproducen miles y millones y rompen. ¿En dónde se reproducen? Mayormente en nuestras células, glóbulos blancos, pero algunas veces también en los glóbulos rojos. Por eso es que rápidamente algunos virus pueden causar o anemia o pueden bajar la respuesta inmune, porque nos liquidan nuestros glóbulos blancos hasta que nos pueden matar, pues. Entonces, eso es los virus líticos. Los virus lisógenos más bien se incorporan en nuestro ADN y se van replicando con nuestro ADN. Entonces, la forma como infectan los virus, ingresan, se reproducen 1 millones de veces y van produciendo la lisis. En cambio, ese es el virus lítico. El lisógeno entra y se reproduce. Se inyecta el virus, pasa acá y se reproduce con la célula. Y eventualmente puede salir. Hay también unas moléculas que les han llamado pequeñas moléculas de ARN monocateriana y se les ha llamado viroides. Inclusive acá existe otro pequeño concepto que le llaman los priones, la inteligencia de la vida. Los priones son moléculas que no sé cómo llegan hasta el cerebro, como tipo de entonces tienen alguna energía magnética, imantan y comienzan a alterar las otras células. Y al final van apareciendo células caducas en el cerebro y produciendo la atrofia cerebral. Ese es el característico mal de las vacas locas. Y lo malo de eso es que si uno no come la carne bien cocinada, esa molécula puede ir hasta nuestro cerebro y también causarnos el mal de las vacas locas. Nos alocamos, nos morimos. Todavía no hay una explicación, pero se sabe que esas moléculas pueden llegar tal cual y matarnos a nosotros. Todo esto, por eso le digo, la vida es un enigma. Y sigue siendo un enigma, a pesar que nosotros dominemos muchos campos, podamos curar, siempre hay que tenerle mucho respeto a la vida. Nos enseña mucho. Entonces, ¿qué significa una filogenia? Significa ver nuestra vida atrás para ver de dónde y cómo provenimos. Es muy importante. Como dice, una comparación de una extremidad donde aparentemente hay todas estas estructuras en casi la mayor parte de las especies. Podemos decir el cúbito, el radio, el fémur, los muñecos, todo, pero aparentemente pueden también estar en la representación de estructuras de alas.
En la evolución ya hemos visto nosotros algunas agrupaciones que se juntan para poder ver algunos estadios de caracteres o algunos estadios para predecir cambios evolutivos. Todo esto significa evolución de las especies. Entonces, la evolución es una alteración de ciertas capacidades del ADN, de segmentos, que van confiriendo en algún momento mutaciones de segmentos. Cuando nosotros vemos el desarrollo de genes temprano y genes tarde en el eje del cuerpo en sí embrionario. Entonces todo esto vamos viendo y se va diversificando en la evolución de las especies. Lo más importante en esta clase es definir, como se dice, la organización de una célula básica, sobre todo células de tipo eucarionte. No vamos a estudiar las células vegetales. Nuestro curso es célula animal y tejidos. Entonces ya hemos visto las estructuras, ya hemos visto las diferencias entre la célula eucarionte y procarionte. Aquí están algunas diferencias, mucho más estructuradas. Está bueno. Entonces todo esto tiene que conocerlo. En los procariontes es característica una cápsula, es característica mesosoma, ¿ya? Un pequeño nucleoide, una fibra de ADN, que no tienen núcleo, eso sí. En cambio, en la célula animal sí tienen la membrana, mientras que no tiene pared celular, mesosoma, no tiene cápsula, pero sí tiene núcleo, tiene ribosomas, tiene retículo endoplasmático, Golgi, lisosomas, pero aquí algunas organelas son propias de los procariontes, como ciertos cloroplastos o ciertos vacuolas. Nosotros no tenemos vacuolas, los vegetales son los que tienen vacuolas, sistema vacuolar. Entonces es muy importante que resalten un poquito más, no hagan esto, porque esto es imagen, entonces ya no podemos nosotros, cosa más, darle una letra más sobresaltante. Entonces, definir brevemente en esta parte lo que es membrana celular. Ya vemos acá, esta es la membrana mejor definida, la membrana de un glóbulo rojo, en el cual se tienen la característica en sándwich de los diferentes lípidos, dando la parte lipídica hacia afuera, como vemos, y la parte interna hidrofílica. Se hace el internamiento de la molécula de colesterol y los glicoproteínas, glicósidos, tienen saliencia al exterior. Esto es lo más importante de la membrana celular. Hablamos de la matriz. Esto es importante porque la matriz es lo que está al interior, la parte jugosa, fase que contiene enzimas, contiene los elementos inorgánicos, pero aparte de él también vemos en la parte interna del citoplasma hay una matriz, que es un citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por microtúbulos y por microfilamentos. Lo más importante, ya vamos en todos ellos una clase, los componentes del citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos, toda una clase. Entonces estamos definiendo más conceptos de organización de la célula. En el citoplasma vemos que se caracterizan otros organoides, cada uno con su función. El citosol también tiene su función, el agua, las proteínas y los coloides. Estamos acá en el citoesqueleto, que contiene los microtúbulos y los microfilamentos. Este citoesqueleto es que va a permitir movimiento de contracción o rígido o flexible, de acuerdo a que las lactinas, la miosina sean fijas o se puedan disociar.
Entonces, esto da origen a la forma celular. Ya vamos a hacer en la práctica los diferentes tipos de formas celulares se deben a esto, a los microtúbulos y los microfilamentos. Acá hay un microfilamento que también vamos a estudiar, la alfa-actinina, la vinculina, la talina, los filamentos de actina. Eso es para la parte de la contracción muscular. Acá también tenemos dentro de los citoesqueletos, no solamente los microfilamentos, sino los microtúbulos. Estos microtúbulos, como acá los vemos, de tripletes, unidos por una molécula dinámica, llamada también la tubulina, y la miosina, y que tiene característica motora, porque por aquí está aquí nos dice, está la alfa-actinina, que es la que produce la capacidad motriz de desplazamiento de los microtúbulos para poder tener movimiento. Después, eso es una información así genérica, porque después vamos a hablar ya de todos los microtúbulos, cómo es, cómo se construyen, qué tipo de, por qué se caracterizan unidades transductores de energía en los microtúbulos, pero aquí simplemente es una barrido rápido que estamos viendo partes y función general. Sistema de endomembranas, nacen desde el núcleo, con su envoltura nuclear, seguimos todo el retículo rugoso, el retículo liso, y llegamos al aparato de Golgi. Todo esto es el sistema de endomembrana. Se encarga de síntesis y transporte de proteínas, compuestos importantes en los células. El retículo endoplasmático sintetiza de todo. En determinado nivel vamos a tener síntesis de triglicéridos, síntesis de glucógeno, detoxificación, almacenamiento de calcio, los ciclos, en este caso los ciclos bioquímicos, la desfosforilación de la glucosa para poder pasar a sangre, al torrente, y guardar calcio. Dentro de los sistemas de endomembrana está el aparato de Golgi, que es una vesícula que está en constante actividad de secreción de síntesis y de secreción de sustancias hacia afuera de la célula, renovación de membranas o renovación en algunos organelas. Acá estamos hablando de la mitocondria, ustedes ya saben, organela, netamente se caracteriza porque está formado por crestas mitocondriales internas, externas, y que sintetizan ATP, o sea, son las fábricas sintetizadoras de energía. Después, en los organismos unicelulares, aparte de una célula más primitiva, los procariontes, están formando los llamados citosomas, que en su interior pueden originar enzimas o originar compuestos de almacenamiento. Entonces, acá nosotros, en vez de citosomas, citopigio, tenemos nosotros el lisosoma, que contiene una serie de enzimas hidrolíticas y es el segundo pulmón de digestión de nosotros. El primer pulmón es el estómago, el segundo pulmón en cada célula es a través de los lisosomas. Después hay otra organela llamada peroxidoma que se encarga de detoxificar muchos de los organismos, de detoxificar, oxidarlos y conjugarlos con un ácido volátil o soluble, que es el ácido glucurónico, mediante la glucuronio-conjugación, y eliminar las sustancias tóxicas. Después tenemos también en el retículo endoplasmático se asocian las vesículas llamadas ribosoma, que también el aparato de Golgi puede mandar vesículas para actualización de su función. Entonces estos organelas membranosos, especialmente en el retículo endoplasmático rugoso, son encargados de una serie de funciones. El rugoso es el encargado de no solamente sintetizar las proteínas que necesita él ahí, sino también encargarse de, como se dice, del almacenamiento y transporte de los ácidos grasos, de la detoxificación de proteínas. Entonces es interesante las funciones que tiene el retículo endoplasmático.
almacenamiento de glucógeno, detoxificación de drogas y de lípidos. Y una parte muy singular a los microtúbulos y que se desarrolla formando prácticamente una organela es el centrosoma. El centrosoma es el centro de, ya sea de los centrosomas que van a dar origen a los hilos o flagelos, o ya sea el centrosoma común en la célula que da origen a los microtúbulos durante la división celular. Entonces, los centrosomas están formados por microtúbulos, que son áster que irradian energía. Después tenemos el núcleo, que sí, en la célula normal está bien consolidado por una serie de cromosomas y partículas que se dioren siempre en el mismo sitio antes de iniciar la duplicación. Pues tenemos el ciclo energético, que es cómo aprovechamos la parte energética. Aquí estamos, obviamente, el ciclo más común. La célula fotosintética nos da energía, nosotros aprovechamos energía y le pasamos a las células heterótrofas. Pues acá tenemos el ciclo celular, caracterizada en dos partes, el ciclo celular y la mitosis propiamente dicho. Entonces el ciclo celular corresponde al periodo G1, el periodo S, el periodo G2, y posteriormente viene el periodo de la división de la célula en dos. Entonces, esto es el ciclo celular. Aquí vemos durante la interfase del ciclo de la división, el propio ciclo, tenemos el periodo G1, que se va dilatando, el intermedio, el periodo G2, que está amarrando, sintetizando nuevas formas, constructos, y luego va a la división celular. Entonces, las fases de la mitosis de una célula común, tenemos la interfase, la profase, la metafase, prometafase, la metafase, la anafase. La anafase tardía y la telofase. Entonces son los ciclos celulares, tienen que definir qué cosa es cada uno, cuando se desintegran los cromosomas, luego que se vuelven a organizar para formar, sobre todo en esta etapa, que no la he visto acá, ya en la metafase, forma el carioteca Este carioteca sirve para diferenciar en la mitosis, poder tomar una cámara y ver la forma de distribución de los cromosomas y reconocerlos. Gracias a ello se ha podido ver qué cromosoma es el 20, el 21, el 22 y todos los microsomas que hemos tenido o que tenemos. Luego el último periodo es la telofase y la citocinesis. Luego es la meiosis, que ya es cuando viene y hay algún problema de fecundidad, pues tenemos estos que hacer células haploides. Tenemos la meiosis 1, que está el periodo de lectoteno, cigonemo, paquinemo y diacinesis. En este proyecto, mayormente hay una división en células haploides en el periodo del diploteno. Luego nace la segunda división celular. En la primera división tenemos, vamos a ver acá. Tenemos la segunda división celular. En el periodo de diploteno hay intercambio de cromátides hermanas y posteriormente comienza la división, la diacenesis. Y después comienza ahí termina la metafase 1, comienza la metafase, la anafase 1, la telofase 1 y la división. Entonces luego tiene la segunda división celular, o meiosis 2, en el cual pues se separan las cromátides hermanas y se separan en cuatro unidades la célula, en división. Entonces si no hay problema, se puede dividir hasta en 4 fases para poder dar después ya a las células en sí. Acá esto abren de nuevo la Robert Hooke. Las células fueron descritas al observar células muertas
Leeuwenhoek por el microscopio. Esto lo tendría que haber juntado con lo anterior. Animáculos, las teorías de aquí, les pedí otras teorías y me lo han formado al final. Entonces traten de orientarlo ahí en la Schwann, con la característica de la célula proviene de otra célula. Kirchhoff, que la célula es la parte central de todo organismo. Ahí viene la teoría celular. La teoría celular, ese es cómo es que se concibe la teoría celular. Toda célula proviene de otra célula, dependen de las células, dependen de ellas mismas, hay interacciones entre ellas y se provienen de otro o de un ancestro común. Es la unidad más pequeña de la vida. Aquí están lo que les estaba diciendo, que averigüen un poquito más quiénes son, quién describió el núcleo, quién observó por primera vez el citoplasma, quién observó los cromos, pero le han dado a través del tiempo que él fue el descubridor, todo que es el cromosoma. Pero también hemos visto que los cromosomas entra principalmente Gregorio Mendel. Las mitocondrias, Rudolf Virchow, Pasteur. Pasteur fue un gran sabio porque hasta ahora nos dejó la esterilización en base al enfriamiento brusco. Es el proceso que le llaman pasteurización. Ahí está Watson y Crick, el ADN. Otros tipos de investigadores, unan todos los investigadores, por eso que yo les di las recomendaciones, pero esto debió ser ahí en la evolución de la biología. Acá de los anillos de Waldeyer, Morgan también hizo igual que Gregorio Mendel, portando genes. Avery, MacLeod, McCarthy, ese material hereditario compite con Gregorio Mendel. Watson y Crick sobre el ADN, y la ovejita Dolly, no me acuerdo, si pueden lo ubican. Entonces, ¿cuáles son los reinos? Acá está el reino Animalae, el reino Plantare, el reino Fungi, el reino Monera de microorganismos y el reino de procariontes protistas. Entonces, acá está el reino Monera, que es un poquito los microorganismos con algunas características. El reino protista, y vienen los procariontes, que ya es la primera, los organismos unicelulares. El reino fungi y sus características importantes, sobre todo para ahorita. Necesitamos ver lo básico elemental para la parte de nuevo de cosechas y mejorar ambientes. Los saprófitos, los hongos, y otro es las funciones en el reino vegetal, que son células eucariotas, pluricelulares, autótrofos, y que tienen una pared celular. Son los vegetales. Pues acá, características de los vegetales. Características también del reino animal, heterótrofos y invertebrados, y aquí está el árbol genealógico que hemos visto, igual los mismos reinos, desmembrándose desde el reino procarionte o protista. Tenemos ahí los diferentes reinos. Y ya eso, las conclusiones las hacen. Aquí falta un poquito mejorar un poquito más algunos artistas que han dejado pauta. Y por favor me hacen bien las leyes de la teoría de la biología celular. ¿Cómo fue? Hay 2 o 3 postulados que han ido evolucionando, porque inicialmente decían que era un conjunto de vesículas y que en un momento dado Dios les imprimía el don de la división. Esto ha ido evolucionando, ya se ve que siempre son células y que se reproducen a través de replicación, como dice en el periodo de
el periodo de interfase celular y en la fase de división. En la fase de interfase está el periodo G1, en la fase de la mitosis, replicación del ADN, y en la fase de propio de sí de la división celular. Pues con esto ya más o menos ustedes tienen las características de qué implica la tercera, no, la cuarta la cuarta clase, ¿ya? Importante los nombres de las personas que nos han ido dando las leyes de la biología molecular, los postulados, ¿ya? Porque hay postulados también en la época de Koch, porque pensó Koch que ya que con ese, después vienen los postulados ahorita de Watson y Crick, del ADN, los nuevos postulados de la oveja Dolly, de la división, eso es importante. Entonces ahora vamos a ver lo que es en la práctica tampoco han avanzado nada o han avanzado algo, si no vamos a buscar una práctica para poder... Práctica 2 sí lo han avanzado. Ya, entonces podemos ir viendo, y ahí les quiero corregir en su mismo mejor. ¿Pueden proyectarlo o lo han subido ya al Classroom para poder bajarlo de ahí? Sí, si no, uno de ustedes proyectenlo, ¿ya? Porque la idea cuando yo vengo es que ustedes proyecten después de haberlo subido siempre, por favor. Yo no estoy chequeando porque verdaderamente ahorita estoy haciendo planificación también para ver actividades de pongamos, a mí me gustaría que los docentes acompañen también, porque ya ustedes voy a dar la división de qué docentes se van a hacer, de qué prácticas, todo. Yo quiero que el docente esté aquí con nosotros para que en la clase yo dejara al docente. Si el docente no monitoriza eso, entrar yo y decirle que por favor, señor docente, para otra práctica en que usted está designado como anfitrión, pues usted cumpla con su obligación. ¿Ya? La idea es, tenemos que distribuir funciones tanto de a los alumnos para que ustedes puedan consultar un poco más con los otros profesores. A ver, vamos a ver si tienen, si no tendría que buscar una práctica por acá. ¿Van a proyectar su práctica? ¿Pueden proyectarla? Un ratito voy a buscarla. Ya, a ver, búsquela, si la han subido yo la busco y la proyecto, no hay problema. Sí, está subida. La hemos subido todos. A ver, voy a ver si está subida. En Ramírez, práctica 2 de Ramírez. A ver, vamos a bajar la de Ramírez. Para eso siempre ustedes carguen la práctica y traten de descargarla en su computadora porque es más fácil así. ¿Ya? Entonces yo la estoy descargando recién, descargar como PowerPoint. Luego archivo, guardar y guárdenme una carpeta donde diga pues curso de estructura y función celular y tisular 2022 y hagan una carpeta donde digan pues prácticas, y práctica 1, práctica igualito, como les estoy haciendo, lo van bajando, porque recuerden que ustedes tienen que presentar su UCB, vayan guardando porque al cabo, antes de el segundo formativo se van a recabar todos los UCBs y después en el último formativo también de esta parte. Para poder poner las notas tenemos que en sus UCBs tenemos que encontrar todo. Vamos a corregirles en la práctica que ustedes han hecho. Estoy bajando la práctica, estoy conversando con ustedes y estoy bajando la práctica.
Ya, vamos a ver la segunda práctica. Entonces me avisan si la están viendo. De aquí voy a proyectarla. Porque estoy saludando por ventana, práctica, compartir. Ya, entonces ya estoy compartiendo, ya deben estar viéndola. ¿Ya lo están viendo? Sí, doctora. Ya, vamos a ponerla a la ventana completa. Entonces esta es la práctica que yo he bajado, que ya están alcanzando ustedes. Yo rogaría acá que no solamente pongan los profesores, sino a todos los profesores. Yo ya voy a repartir cada 10 alumnos de ustedes van a tener, o cada 9 alumnos, 9 por 4, 36, o 32, 9 y algunos 8, porque creo que al final hemos quedado nomás 32. O sea, 8 por 4, 32 y 1, 33. O sea, va a haber 8 alumnos más uno, un grupo de 9. Cada 2 profesores van a tener 8 alumnos. Entonces ustedes van a poner a sus profesores la entrega. Entonces yo tengo primero que ver a sus profesores ahí, primer profesor de práctica para los que tienen práctica en este caso. Yo voy a estar en un grupo con la doctora Luján, como vamos a tener un grupo solamente de 8, de 9. Luego el doctor Holguín, supongamos con el doctor Yaya, va a ser otro grupo. Entonces aquí lo que veo es que ustedes no sé cómo han podido sacar solamente 4 profesores. ¿Ya? Recuerden que ahora se han unido los 2 grupos, entonces aquí falta el grupo aquí falta el doctor Yaya, falta el doctor Rueda, el doctor Flores se va a cambiar por un doctor More que va a llegar. Yo no he entrado todavía a mi rejeva, ojalá que ya mañana le tenga, porque me dijeron que ya habían, ¿no saben ustedes si ya arreglaron a un solo grupo? ¿Alguien me podría decir si ya arreglaron a un solo grupo? ¿No saben si ya arreglaron a un solo grupo? No se sabe, doctora. ¿No? Ah, ya, porque a mí me dijeron que ya todos los 2 grupos lo iban a funcionar en uno, pero ya no tuve tiempo para ir hasta la universidad, que estuve hablando con varias personas por teléfono nomás, y hasta que me aseguraron que se iban a juntar. Ojalá pues que esto suceda, porque lamentablemente yo voy a esperar unos días más, lunes, martes, y lamentablemente si no toman, seguiremos reuniéndonos, pero ya cada uno con sus profesores. O sea, seguimos manteniendo este sistema, pero cada uno explica a sus profesores y tenemos de nuevo que decir de que los alumnos regresan. Yo no creo porque al final somos 7. Yo le suplico a los delegados de ambos salones que se den una vuelta el lunes también por el académico a decir que ustedes están esperando porque ya están haciendo las clases juntos y que hacerlo en un solo grupo muy pequeño, primero se van a recargar mucho los alumnos en mi grupo porque van a tener que hacer actividades muy fuertes, lecciones muy amplias y una solo, entonces habría una desventaja entre un grupo y otro. Eso deben manejarlo los académicos, ellos deben hacer grupos, que si se quedan estos 2 grupos, pues deben sí. Disculpe, buenas noches. Estaba viendo en el Regeva y yo era en el grupo con el doctor Rueda. Ahora ya me sale con usted, así que intuyo que ya unieron las aulas. Ya, entonces ya unieron las aulas, ¿ve? Entonces eso es bueno porque yo la verdad como los sábados y domingos yo tengo turnos médicos, entonces no puedo ya tener, aunque he avanzado un poco en sus trabajos, como ustedes ven, ya pueden entrar a su classroom. Ya hay estructurado por lo menos la primera clase de la semana pasada. Yo espero que hoy o mañana ya pueda tener esta semana avanzada para que puedan así subir. Todas las exposiciones de clase de práctica ya las pueden subir, pero los informes de práctica
Desde esta semana de acá todavía me falta avanzar, la segunda semana, tercera semana y así sucesivamente avanzar por semanas el Classroom para que conforme vayamos avanzando ustedes puedan ir subiendo sus informes. Recordemos pues que ustedes tienen una semana en cada informe, en cada actividad. Los que informan el jueves tienen hasta el próximo, no tanto el jueves, sino hasta el día miércoles para subir. Es una semana, el miércoles termina hasta las 12 de la noche. Los que hacen el martes pueden subir hasta el lunes, porque el lunes termina su semana. Comienza el martes y termina el lunes. Ya para decirle a los profesores ya que a partir de esa semana pueden comenzar ¿cómo se llama? Ya depende del profesor o comienza el fin de semana, pero la semana anterior, porque ya tiene que estar subido. Entonces acá vemos falta. Entonces aquí lo que quiero pensar, si aquí hay un solo alumno, hay que poner el nombre del alumno, de quién es el informe. El informe para subir no se hace por grupo, sino dice informe subido por, y de todos ellos, no sé de quién es el alumno que había dicho que este es su informe. No me acuerdo ahorita. Lo que pasa es que eso es el grupal que hemos hecho. No, pero recuerden que yo acá tengo que ver personalizado, o sea que aquí tengo que ver yo el dibujo suyo, y si no ha dibujado usted nada y solamente ha presentado la práctica que han hecho, automáticamente no va a tener más de 11 su informe. Entonces, ustedes antes de subir al Google o presentarla oficialmente, cada uno tiene que cambiar la página de los dibujos. Por lo menos pues tiene que cambiar porque los dibujos son personalizados. Recordemos que en estos dibujos hay 4 láminas que hay que presentar. A 40, a 10 y a 40, la del paramecio, y a 10 y a 40 la letra E, y hacer su leyenda y su pequeña descripción. Esa es la parte de la práctica, porque el profesor les pone 10 minutos. Hagan más chiquito las bases teóricas, porque las bases teóricas son de lo que van a hacer. O sea, no es hacer toda la clase ahí, ni todos los microscopios, sino las bases teóricas son algunos conceptos básicos de la práctica, es decir, no, inclusive del cuestionario empleado, no. Que esta práctica, supongamos, la práctica 1 se ha basado en el microscopio compuesto. Entonces no tenemos por qué en las bases teóricas describir otros microscopios, solamente el microscopio compuesto, la importancia, qué permite ver, ¿ya? Y qué estructura, supongamos esa lámina que les digo, desde tanta y tanta dimensión, porque el microscopio va a permitir ver microorganismos desde, como dice ahí, desde 100 micras. ¿Por qué? Porque nuestro ojo máximo puede tolerar nomás unas 10 micras, entonces al ampliarlo ya vamos a ver un poquito de mayor resolución. Entonces aquí tiene que ver informe presentado por, este es del grupo, pero el informe. Aquí hay que ver abajo, informe presentado por, y el nombre de la persona que presenta. Si no tiene el nombre de informe personalizado, ya basta para que eso no califique más de 10. ¿Por qué? Porque el alumno no está personalizando. En toda universidad los informes de práctica son personales. Es el alumno que tiene que ver las 8, las 5, las 4 láminas, dibujar, poner sus partes, y lo otro puede copiárselo del otro o de su grupo, no hay problema, pero el informe de las láminas, de lo que él ve, es personalizado. Ya, entonces aquí, pongamos este marco teórico, malo, porque el marco teórico es un chiquito. Este marco teórico no es, es de la práctica. ¿Y por qué me ponen acá la teoría? Vamos, esto baja, el marco teórico no es tan amplio. El marco teórico es de la práctica. ¿Qué permite aquí clasificación? Aquí no estudiamos la clasificación, sino lo que el microscopio va a permitir ver estructuras microscópicas como son los bacilos. En este microscopio vamos a ver cocos y bacilos. Los vibrios, los espirilos, los filamentos, no vamos a poder verlo. Todas estas partes no vamos a la célula eucariótica, la célula animal y vegetal. Entonces hay que reorientar factores.
A ver, acá tipo de... A ver, que esta práctica es de las formas celulares. Entonces tenemos que hacer las formas celulares. En las formas celulares... Doctora. Sí. Usted sigue proyectando la diapositiva número 1, no ha cambiado de diapositiva. ¿Ahí se cambió? No todavía. No, Nada. A ver, vamos a ver. Que aparentemente sí estoy proyectando. Ahí ya cambió la número 2. Ah, ya, ahí cambió, pues sí, a ver si ya. Listo. Entonces de acá lo voy a manejar. Entonces ahí tenemos el marco teórico y la historia y evolución de la célula, algo pequeño, porque en este caso más el objetivo es formas celulares. Definición de tipo de células. Lo importante acá es llegar al concepto de que la célula tiene su forma porque tenemos estructuras al interior de la célula que son justamente el citoesqueleto. Son los microtúbulos y los microfilamentos los que le permiten dar forma a la célula. Ese es el marco teórico. El marco teórico es la adecuación de palabras que ustedes llegan a decir lo que vamos a ver en teoría. Entonces, las células, las formas celulares, depende también, ¿de qué depende que veamos esas formas? Del tamaño de la célula. Entonces ahí tenemos desde pequeñas, los cocos y bacilos para nuestro, se ven como puntos, o redondos o alargados. Entre los redondos están los cocos y entre los alargados. Después estos vibran todo, esto no podemos nosotros hablar nada de esto, porque en el microscopio no se van a ver, todo esto se borra. Después pasamos otras células que se pueden ver, son las células eucariotas, que pueden ser animales o vegetales. Ahora, la clasificación de las células, simplemente verlas desde un punto de vista general nada más. ¿Por qué? Porque este es formas celulares. Entonces hay que ver la tipo de llevar que la clasificación de las células como alargadas, fusiformes. Aquí no se trata de ver la clasificación ni de sostén, ni de transporte, ni de protección, sino la clasificación estaría fundamentalmente destinada a ver formas celulares, la clasificación de las formas celulares. A ver, vamos a ver, no sé, de repente lo han hecho más adelante. Esto. ¿Qué determina la forma celular? Factores internos, factores externos. Entonces, esto se tiene que definir factores internos, el citoesqueleto, porque esa es la parte importante que tenemos que destacar. Después lo otro, y los factores internos son los microtúbulos, microfilamentos. Factores externos son la presión, el pH, los nutrientes. Y recién llegamos al objetivo. Este es el objetivo de la práctica, formas celulares. ¿Ya? Entre las formas celulares que vamos a estudiar, principales, las poligonales, la planar, las alargadas, las redondeadas, las estrelladas. No sé si entra la esperma fusiforme. ¿Ya? Ahora después, ¿cómo se prepara? Ese sí es parte de la práctica, es marco teórico. ¿Cómo vamos a preparar estas en fresco, en seco o fijas? Entonces, ¿qué es una preparación en fresco? ¿Qué es una preparación fija? Y ahí terminamos un marco teórico. O sea, todo el resto se quita. El marco teórico encaja nada más. ¿Qué determinan las formas celulares? ¿Cuántos tipos de formas? Y más aún, lo bonito sería decir estas formas, qué tipo de tejidos se encuentran en un marco teórico. Las células aplanadas son fundamentalmente el tejido epitelial. Tejido epitelial de la mucosa bucal, tejido epitelial de la vagina, tejido epitelial de todos los orificios, huecos, los orificios de la tráquea, los orificios del esófago, los orificios del tubo
del útero, de las trompas de falopio, todos esos tienen células que tienen la protección. Entonces, estos son formas celulares que pueden ser en los epitelios poligonales, aplanadas, en los vegetales sí tenemos alargadas o en cabezuela. Células redondas, entre paréntesis, comunes, ¿en dónde? Mayormente células redondas o zonas embrionarias o son en el tejido hemático. Células estrelladas mayormente son en el tejido nervioso. Células espermáticas en el tejido gonadal, tejido espermático, en la gona. Células fusiformes mayormente, las células fusiformes están en el tejido muscular, ¿ya? Entonces así poder dirigir un poquito, porque estas son lo que vamos a ver. Entonces en lo que desarrollo de la práctica, ya vamos a tener material, procedimiento, entonces células estrelladas. Entonces acá en el procedimiento es sencillamente tener células ya preparadas, ¿ya? Células poligonales, células de tinción de Nils, no sé si el doctor tiene células de Nils, porque las células de Nils son el BK. Realmente vamos a ver células de Nil o células también, bueno, como ustedes van a hacer la práctica, tal caso buscan pues células de Nils o células, hay que ponerle acá de la tuberculosis, TBC, ¿ya? De la célula Nil o el bacilo de Koch, que le dicen, el bacilo del BK, ¿ya? Entonces, aquí hay que ver tinción, si están haciendo la tinción, preparación, observación, interpretación. Después células espermáticas, también preparación, observación, interpretación. Células fusiformes, preparación, observación. Este es el método. Vamos, cada uno de estos hay que dejarlo en un número 1, número 2, porque así no sabemos cuál es el número 1. Comenzamos, experimento, podemos aquí número 1. Entonces aquí yo no sé cómo, o células, no sé por qué aquí han comenzado, supongamos aquí no les entiendo, porque acá, por eso digo, a veces es mejor procedimiento experimental, van a ser células poligonales, entonces aquí sería 1, porque es 3. Células estrelladas sería 2. 2, 1, 4, 2, 2. Las células estas son células coloreadas que van a ver. 3, la coloración de Nil. Células poligonales en tejido epitelial. Ese es el procedimiento. En tejido epitelial. Células estrelladas en tejido nervioso. Aquí están describiendo ya el desarrollo de la práctica. Tinción de Nils. La tinción de Nils es en secreción de esputo. Porque la tinción de Nils me supongo que es en el BK, o llamado también BK. Entonces, eso de acuerdo a lo que hayan desarrollado ustedes. Después acá en la tinción, primero entra la preparación, luego la observación y descripción e interpretación. Entonces, esto es 3, 2.3. Entonces, dejarlo. Aquí estos son los pasos. 3.1. Aquí sería 3.2. 3 porque son los pasos. ¿Cuáles? ¿Qué van a ver ustedes? Ustedes van a ver células poligonales, van a ver células estrelladas, van a hacer la tinción de Nils, van a hacer la tinción de Nils, van a hacer la preparación, la observación, la interpretación. Entonces, este sería 2, 4. ¿Qué otra? Van a ver células espermáticas. También sería 4.1. Preparación, igual que el anterior, 4.1, 4.2. Observación. Y 4.3.
Aquí sería también interpretación, 3. 3, 3. Pues células espermáticas, 4, 4, 1. Aquí sería 2, 4, 2. Aquí sería 4, 3. Y aquí sería 4, 3. Luego acá sería 5. Estas son la cantidad de células que van a ver. Estas células espermáticas tienen que ser en tejido gonadal. Tejido gonadal. O en secreción espermática también puede ser. Tienen que ver el origen, porque eso tienen que definirlo en la leyenda. Preparación o interpretación, ya. Y después, este sería la 4, preparación, la 4, 4, aquí sería la 5, ¿eh? Y sin embargo acá está bien, 5, 5, 1, preparación. Y 5, 2. Interpretación. Estas son las 5 preparaciones que en este caso van a definir para su práctica. No sé si hay alguna más, vamos a ver. Ya, estas son las observaciones que vamos a ver: preparación, observación, descripción, interpretación. Aquí de frente se suelta el método. Se sueltan los materiales reactivos y muestras, y después en cada material son 5 observaciones. De estas pueden separarme 2, pero aquí no está, supongamos, la observación de células redondeadas. No sé de dónde habrán sacado. Aquí no veo las células estrelladas, las células espermáticas, las células fusiformes. Aquí nomás veo acá. Ya todavía faltan más. Vamos a copiar. Le faltan acá las células, por eso le digo, las células sanguíneas. Vamos a borrar esto. Vamos a poner desarrollo de la práctica. Y acá tenemos células fusiformes. Anterior, células fusiformes 5, acá 5, 1. 5, 1, acá sería 5, 2. 5, 2, aquí sería 5, 3. Interpretación. Entonces aquí sería las células fusiformes, la célula 5, 4, 2, 5. Acá sería estamos en la 5, ¿cierto? ¿Y por qué aquí tenemos 5? A ver, un ratito. Algo está mal acá. Todas estas son 4, 4, 4, 4. Aquí también es 4. 4. Procedimiento experimental 4, 1, 4, 2, 4, 3. 4, 2, 4, 4, 2, 5, 4, 2, 6. Acá sería acá sería 4, 2, 6. Aquí sería células sanguíneas. Células sanguíneas, preparación, observación, descripción, interpretación. Hasta donde me acuerdo, células sanguíneas. Con esto serían 6. ¿Ya? No sé si ese es lo más común, las estrelladas, las fusiformes, las de cabezuela también. Aquí no veo preparación, poligonales, estrelladas, células espermáticas, células fusiformes. Aquí ustedes también podrían poner parte de su performance, o sea, si tienen otras células. Vamos a ver la de cabezuela, ¿ya? 4.2.7. Células de cabezuela en cráneo. ¿Ya? También acá, igual los pasos. 4, 4, 2, 1. No, 4, 2, 5. El 4, 2, aquí es 6 todos estos. 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2,
6. Preparación, observación, interpretación. Aquí sería 3. Aquí lo mismo de geranio. 4, 2 de geranio. 4, 2, 7. 4, 2, 7, 1. También preparación. 4.2, 7, 2. Observación. Entonces, todo esto ponen observación, descripción. Se buscan la célula de cabezuela. En internet hay bastantes. Observación, descripción y lo otro es interpretación. 4.2.7.3. Entonces, todos van a hacer la preparación, la observación y van a seleccionar 2. Entonces, uno, yo quiero que sea esta célula sanguínea. Entonces, estas células sanguíneas van a tener estas 2 células. Uno que van a dibujar es esta. Células sanguíneas. Y otra, vamos a ver acá. Y las células poligonales de tejido epitelial. Ya, estas 2 pueden ser las que van. Entonces, al final de acá, hay que observaciones, dibujar. Dibujar. 1. Células poligonales. Y 2. Células sanguíneas. Cuando ya se les dice dibuje, tienen que hacer todo, pues dibujar, poner los aumentos, todo, porque este es en sí el trabajo de cada alumno. Por eso es que dice, los informes son personalizados. Ya, una vez que terminan, y esto es lo que tienen ustedes también que llevar en clase. Algunas de ustedes tienen que dibujarlos y tienen que subirlos. Entonces, recién ya terminado el índice, vamos a ver los objetivos, ya, identificar los diferentes tipos de células, relacionándolas con su tejido, ¿ya? Y características. Alcanzando la parte conceptual ya no, apreciando y características de acuerdo a su forma y estructura que presentan las células en los tejidos a través de observaciones. Esto es lo que ustedes van a hacer. Se van a hacer, primero me van a hacer las 7 láminas que hemos estado viendo acá, hasta las 7, que son la cabeza, y después de las 7 me van a dibujar 2, y van a poner todas sus características. Pues ahí termina la práctica, ¿ya? En este caso, al alcanzar estas de acá, interpretar, observación y descripción, ¿ya? Interpretación es interpretación en su tejido y sus partes, ¿ya? Entonces, vamos en el tejido nervioso. Ustedes van a ver la célula, no sé si aquí no hay tejido, acá está, células estrelladas, tejido nervioso. Entonces hay que ver la preparación, observación y descripción en su tejido. O sea, ver en qué tipo de tejido se encuentra también. Células estrelladas que tienen tejido nervioso. Tienen núcleo, tienen corpúsculos de Neri, tienen dendritas, tienen axón. ¿Ya? Esa es la característica, y eso se puede ver, todavía en microscopio electrónico puede verse.
Por eso le digo, busquen sus láminas de cada uno, ¿ya? Y pongan sus partes y posteriormente que hagan todo esto, dibujen 2. Ese es el trabajo en sí. Por eso digo, ya corten un poco de acá la clasificación morfológica, ya más acá lo más, aquí sería clases de procariontes que pueden verse en microscopio compuesto, ¿ya? Porque aquí la práctica es eso. Entonces acá es el objeto del es nada más. Esto ya no se puede ver. Entonces filamentos yo no puedo verlos. Entonces los borro. Acá también todo esto, dominio de arquea, cremallera, todo esto, 2.4 se vuela. ¿Por qué? Porque no se puede ver. Pues, entonces, ¿para qué lo...? Ya, ahora esto sí. Entonces acá vean que sigue. Enumeren también 2.3, 2.4 y acá sería ya 2.5. Célula eucariótica, aquí sería 2.5, 2.1, 2.5, 2.2 y 2.5, 3.2. ¿Ya? Entonces acá clasificación de la célula, esta clasificación de la célula, esto yo pienso que no es importante, sino más bien células de origen animal en su tipo de tejido. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver células nerviosas estrelladas. Entonces ustedes tienen que, aunque después creo que acá lo pasan, factores que determinan la forma, factores y formas celulares. Porque estas formas celulares en su tejido, en tal caso acá tienen que poner. Y acá la anterior, por eso es que todo tiene que ir, el marco teórico tiene que ir circunscrito a lo que ustedes van a hacer y determinar en práctica y ser dirigido. ¿Ya? Entonces acá a mí me interesa la célula eucariota animal y vegetal. ¿Ya? Aquí podemos ver generalidades, o sea, partes de cada uno, ¿ya? Vistas en microscopio compuesto. ¿Por qué vistas? Porque ahí en el microscopio compuesto solamente se pueden ver núcleo y forma de las células y en algunas cilios y flagelos. No se ve mitocondrias, no se ven lisosomas. Entonces a mí me interesa que ustedes me digan, en este tipo de práctica bajo la observación, ¿por qué? Porque a veces hacen los dibujos y comienzan a dibujar lisosomas, porque se les dice que señalen todo lo observado, ¿no? Que la célula, no, porque en microscopio compuesto no se puede ver esas estructuras. Generalidades vistas solo con microscopio compuesto. Entonces, de ahí ya pasamos del microscopio compuesto a los factores que determinan la forma, factores internos, hay que poner acá el cito, esqueleto, microfilamentos y miofibrilla. Entonces, esto es lo que determina, entonces, hablar un poquito de eso nada más, y factores externos. Y después las formas celulares en su tejido. ¿Dónde observamos células poligonales? ¿Dónde observamos células aplanadas? ¿Dónde observamos células cóncavas? Células redondas, ¿sí? Disculpe, o sea, nuestro error ahí fue explayarnos en todo. Más bien, ¿en qué podríamos podernos explayar teóricamente? Eso es lo que le estoy explicando en estos momentos, pues. Estoy cortando un poco el índice, diciendo que solamente hablan en la parte general y aquí en las formas
hablen ya dirigido con el tejido. Porque acá, de nuevo, desarrollo de células poligonales donde se encuentran, células amorfas donde se encuentran, porque aquí vamos a ver, pero de repente las células aplanadas se encuentran en todos los epitelios. Sin embargo, acá en la práctica solo vamos a ver en el tejido epitelial, supongamos en este sentido, no sé de dónde han encontrado ustedes, bucal. Entonces, si es en el bucal, solamente en el tejido epitelial bucal. Entonces, aquí ya es restringido solamente la práctica. Células en tejido nervioso. Distinción de NILS en secreción de esputo. Vamos a preparar, observar, interpretar. No sé si van a hacer las tres cosas o solamente van a coger una lámina ya preparada con esputo. Entonces ustedes explayan una lámina preparada, implica esto, el otro. La tinción tiene tres partes, que eso puede hacer, eso puede dar metodología a la práctica. Células espermáticas, tejido gonadal o simplemente secreción en secreción espermática, es lo que se ve en la célula espermática. La preparación, sin embargo, solamente se pone una gota, se pone la lámina, laminilla, la observación, se observan células en movimiento, y la interpretación es que esas células, si se observan células en movimiento, si tienen un movimiento en forma de migración continua y eventualmente circulan, ese es un movimiento bueno, pero si están moviéndose para todos lados, todo, ese es un movimiento malo. Entonces, para importancia en la observación es ver el tipo de movimiento para ver si la secreción espermática está buena o mala. Después, células fusiformes. Aquí, células fusiformes en músculo estriado. Entonces, aquí supongamos ustedes ven un libro de histología de Di-Fiore, van a decir las células musculares son multinucleadas. Hay otras células también que van a estudiarlo ya con la doctora del tejido adiposo, que también son multinucleadas, multilobulares. Ya, pero acá en la práctica vamos a hacer, por acá también, no sé, fusiformes se han hecho, redondeadas también han hecho. La preparación, observación y las otras del músculo, preparación, observación. Acá. Preparación, observación y descripción. Y después acá, la última, que es simplemente la consecución. Tendríamos que ver. Aquí ya se vota esto porque es la consecución, 4.26 células sanguíneas y 4.27 células de cabeza. Esas son las células que ustedes van a preparar, nada más. ¿Ya? Entonces, luego los objetivos, ver la estructura de las células. No sé qué pasa acá. No tengo, parece, tengo italiano que no corrige adecuadamente. Bueno, ella lo corrige. Los específicos no es comprender la historia de evolución, sino que aquí simplemente ustedes van a definir definir el tipo de célula de acuerdo al tejido. Eso es lo que van a definir. Las células estrelladas, basta que yo les diga estrellada, tejido nervioso, es el único tejido. Células alargadas, multinucleadas, tejido músculo estriado. Células redondas, con núcleo, con varios núcleos, el tejido sanguíneo. Células en cabezuela, el tejido geráneo o tejido vegetal, es el único que tiene en cabezuela. ¿Ya? Célula con cabeza y cola, célula espermática, es la única que tiene cabeza y cola, no hay en todo el organismo una célula igual. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la práctica? Determinar el tipo de forma de la célula clasificándola al
tipo de tejido que pertenece. Entonces, ese es el objetivo que van a hacer. Y el otro objetivo, luego de clasificar el tipo de célula, es determinar algunas preparaciones utilizadas, en su identificación analizar la diversidad morfológica y conocer los factores, ¿ya? La diversidad morfológica de la célula y conocer los factores que determinan. O sea, analizar no, sino aquí prácticamente es analizar los factores de frente, los factores que determinan la variedad de la forma. ¿Ya? Estas después se las voy a enviar para que... Entonces, este es determinar algunas preparaciones, las técnicas, se refiere a las técnicas de preparación, conocer algunas muestras tales como la preparación en fresco y preparación en seco. Estos ahí tienen que reconocer las diferentes formas celulares, ¿ya? En su tejido y reconocer formas. Porque primero reconozco la forma, me acuerdo que esa forma es de acuerdo. Estos son los objetivos en sí de la práctica de formas celulares. Conocer algunos tipos de tinción para esas formas, reconocer algunas formas, identificar algunas formas relacionadas con el tejido y indicar qué factores intervienen en dar la forma a los diferentes tipos de células. Esos son los 4 objetivos de esta práctica. Luego ya el marco teórico, ya lo hemos dicho, limítenla, ya hemos dicho. Acá de frente ingresamos los tipos de célula, simplemente los definimos, procariontes y eucariontes. Pero la clasificación nos interesa nada más los cocos y los bacilos. Lo otro ya no me interesa, entonces yo no hablo nada más. Vibrios, espirilos, lo vuelo. Filamentosa, lo vuelo. La clasificación, eso también, porque las formas celulares, no estamos hablando del tipo de movimiento, no estamos clasificando. Entonces, lo vuelo, esto lo vuelo. También no estamos clasificando, esta no existe, esta no existe. Esto no, para la práctica no es. Y la otra es la clasificación de los reinos de los eucariotas, que en sí es la célula animal y vegetal, nada más. ¿Ya? Y algunas características generales que tenemos que identificar en el microscopio, que se encuentra el núcleo, un núcleo definido, y después la membrana celular. Después lo demás, acá no podemos, bueno, sí se puede si hay la coloración de vida, pero los movimientos de la mitosis, meiosis, pero en esta práctica no, porque no vamos a ver células en división, sino simplemente vamos a ver formas celulares. O sea, vamos a definir tipo de núcleo y tipo de citoplasma y membrana celular. Nada más. Los demás no vamos a definir que tienen mitocondria, porque no se van a ver. Entonces aquí orientar ya a la práctica. En las células eucarióticas, el microscopio, solamente podemos ver esto. Y en la célula vegetal, pues solamente podemos también ver igual. Aparte de la membrana, podemos ver una cápsula y el núcleo. Eventualmente, si vamos a ver en alguna, creo que en esta o en la otra, alguna rotación ¿cómo se llama? De cloroplastos en los vórtices. Eso sí, los cloroplastos sí son observables, ¿ya? Pero no son las mitocondrias observables. Sin embargo, cloroplastos sí vamos a poder observar. Por eso es lo que vamos a poder observar.
Las partes, si quieren, las partes se lo pueden dejar, las partes de una célula vegetal. Después esta clasificación,